En este video vamos a estar refiriéndonos a la situación en Ucrania, que es un estado que está teniendo enormes dificultades para mantener su unidad, su identidad, desde el punto de vista de su historia, de su presente y de su futuro. La operación militar de Rusia en Ucrania, o la invasión a Ucrania, como también se le dice, trató de asegurar de que Ucrania no se incorporara geopolíticamente a la OTAN y que conservara una neutralidad que le permitiría mantener relaciones a la vez con Rusia y con sus vecinos occidentales. Eso en la práctica no se dio y Rusia terminó invadiendo o teniendo una operación militar en Ucrania que en estos momentos está teniendo lugar. La historia de Ucrania como estado estable es riesgosa. En este momento parece estar entredicho su propia supervivencia, porque existen diferentes poblaciones con variadas referencias culturales, ya sea con referencias históricas polacas, como en el caso de Galicia y el oeste de Ucrania, o húngaras, como en la Transcarpatia, y principalmente en el este y sureste, en el Donbass sobre todo, donde la población preferentemente habla ruso, en cierto modo es pro-rusa, y durante esta operación está claramente favoreciendo a las fuerzas prorrusas. El independentismo de Donetsk y Lugansk y las fuerzas armadas rusas que están en este momento interviniendo. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. En este video voy a tratar de mostrar cómo está la situación militar ahora. Probablemente va a cambiar en los próximos días, pero en este momento la situación militar es bastante compleja, sobre todo en el sureste. De eso vamos a hablar ahora. En este mapa se puede apreciar la situación como está en el terreno actualmente. El 5 de junio del 2022 abarca desde el este, Rusia, hasta el oeste, donde aparece Moldavia, y se da una versión de la situación en Ucrania propiamente dicho. En el norte aparece Kiev, la capital, y hacia el sur aparece Odesa, sobre el Mar Negro, es el puerto que le queda a Ucrania, y el Donbass, que es un área que se encuentra al sureste, con las principales provincias que son Lugansk y Donetsk. Las capitales son precisamente de Lugansk y Donetsk, y el puerto del Donbass es Mariupol. Tanto Mariupol como Donetsk y Lugansk están en poder de las fuerzas prorrusas, y las fuerzas prorrusas que habían tomado control de Crimea ya hace un tiempo, se incorporó a Rusia, Crimea, y también tomaron el control de la ciudad de Jersón, en el río Dnieper, la desembocadura del río Dnieper, y Zaporilla, que se encuentra también sobre el río Dnieper. Tanto Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk están en poder de las fuerzas prorrusas. Dentro del Donbass todavía hay dos ciudades grandes que están en poder de las fuerzas ucranianas, que es Kramatorsk y Severodonetsk. Esta última ciudad se encuentra sobre el río Donetsk, una zona aluvial del río Donetsk con bosques que se conservan, y esa zona, hay dos puntos fuertes que las fuerzas ucranianas conservan, que son Kramatorsk y Severodonetsk. Están avanzando las fuerzas rusas desde el norte, que intentaron tomar la ciudad de Kharkov, pero no tuvieron éxito, pero han avanzado desde el este porque Rusia está al este. Pero esas dos ciudades aguantaron, que la situación actual, están tratando de avanzar sobre tanto con Kramatorsk como Severodonetsk para unir las fuerzas que están al sur de Kharkov, sobre la frontera, con las posiciones en el Donbass, con las fuerzas que se encuentran en el Donbass, desde Donetsk hasta Jersón. O sea que hay un intento de cercar esa zona fuerte de las fuerzas ucranianas,
que es lo que le queda a Ucrania como control dentro de las provincias de Lugansk y de Donetsk. O sea que el Donbass está 80% controlado, pero faltan esas dos ciudades importantes que están en la zona, están en el pleno corazón del Donbass, o sea que todavía falta eso. Por otro lado, Rusia, una vez que eso termine, probablemente Rusia se lance a avanzar a partir de Jersón hacia Odessa, que es el puerto sobre el Mar Negro. El momento que llegue a Odessa y controle la ciudad de Odessa, Ucrania va a quedar aislada de comunicaciones marítimas, porque es el último puerto que le queda, y probablemente las fuerzas prorrusas van a tratar de seguir y llegar a Moldavia, o más bien a Transnistria, que es la zona de Moldavia que no habla moldavo, que habla ruso o ucraniano. Esa sería un poco la política, de manera de poder controlar todo el sur de Ucrania, desde Transnistria hasta el Donbass, y queda por definir la situación de Kharkov, que es la segunda ciudad de Ucrania. Probablemente luego de terminada este conflicto, el país queda dividido en dos. El sur, en donde predomina la gente que habla ruso, y que además son prorrusos, probablemente estarán felices de no depender de Kiev, y el resto del país que no son prorrusos, y es todo lo contrario. Y eso se refleja, está relacionado con la antigua división de Ucrania previa a la Unión Soviética, en donde todo el oeste formaba parte del Imperio Austrohúngaro y el este formaba parte del Imperio Zarista. Entonces Ucrania está dividido en esas dos facciones, el este, sureste y el este, que serían las áreas prorrusas, y en el oeste las áreas que no son prorrusas. Hay que hacer notar que al oeste de Kiev hay una región que se llama Galicia y otras similares. La Transcarpatia, que también está al oeste. Transcarpatia tiene numerosa población de húngaros, por lo tanto esa zona está mirada con ojos ambiciosos por los húngaros. Existe una muy remota posibilidad de que se incorpore a Hungría, y no se sabe porque la población húngara ahí será el 10-20%, pero es una población húngara tradicional. Y en la parte de Galicia formaba parte de Polonia, y los polacos perdieron después de la Segunda Guerra Mundial, perdieron esa región, el control sobre esa región, aunque ganaron por el lado de Alemania, por el oeste, pero Galicia la perdieron y eso pasó a Ucrania. Entonces no sería extraño que los polacos tengan intereses de apoderarse nuevamente de esa región que está al oeste de Ucrania. O sea que Ucrania corre serios riesgos de fragmentarse, con una zona sur y sureste que pasaría a formar parte de Rusia, de la Federación Rusa, o serían repúblicas independientes, pero muy dependientes de Rusia. Una parte oeste que podría mantenerse como independiente, o Ucrania independiente, o también existe una remota posibilidad, pero no es imposible, de que algunos de los territorios del oeste se incorporen a Polonia, por ejemplo. No es muy probable, pero es posible. Y otra parte podría procurar vincularse más políticamente con Hungría. Este desenlace está por definirse. Hay que hacer notar que Ucrania siempre estuvo fuertemente vinculada a Rusia, al imperio zarista ruso, por ejemplo. En realidad fue en Kiev que surgió el imperio ruso. A partir de Kiev, Ucrania podrá sobrevivir en las zonas del oeste y del norte, sobre todo alrededor de la ciudad de Kiev, pero en el sur está bastante complicado y será muy interesante ver qué es lo que pasa con la geografía de esa región, la geografía política, los límites, etcétera, después que transcurran estos eventos. Algo que quiero hacer notar de que si la invasión rusa o si la operación militar rusa tiene éxito y el sureste de Ucrania y tal vez el sur de Ucrania también pasa a manos de las fuerzas prorrusas, el futuro de Ucrania está claramente comprometido. No se sabe lo que va a pasar con las zonas del noroeste,
en donde la influencia de Polonia puede ser fundamental, o en las cercanías de la frontera húngara, debido a la minoría húngara que habita esa región de la Transcarpatia. O sea, no sabemos lo que va a pasar con Ucrania, es una cuestión que se va a ir dilucidando en los próximos meses y veremos qué pasa. La geografía del este de Europa está cambiando y probablemente va a cambiar radicalmente en el futuro próximo.